Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado, fin de semana. Oye, quincena a bordo y puente a bordo. Óyele, hoy es sábado 18, sí, 18 de marzo del 2023, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Mañana es domingo, cuarto domingo, y será 19, recordando a San José. Pero por ser el domingo, hermanos, queda el lunes. Entonces celebraremos el lunes a José, el esposo de la Virgen, ¿no? Entonces hoy, que es sábado, estamos recordando a San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo, obispo y doctor de la iglesia. San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo se dedicó especialmente a la predicación. También escribió maravillosas catequesis en la que se expone la doctrina cristiana con admirable claridad y los dogmas de la fe defendidos sólidamente de los ataques de los arrianos. Eran herejes, ¿no? Herejes. Nació en Jerusalén en el año 315, es decir, siglo IV, comienzo del siglo IV. Hecho adulto, San Máximo, obispo de Jerusalén, lo consagró sacerdote. Tiempo después fue elegido obispo y su episcopado fue muy afortunado. Tuvo que soportar persecuciones, insultos y acusaciones de los arrianos. El arrianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado por la creación del mundo. Eso decían esos arrianos, herejes. Para escapar de la violencia de sus enemigos, que en un concilio lo habían declarado destituido de su sede, tuvo que refugiarse en Tarso de Cilicia, actual Turquía, la tierra de Pablo, con el obispo de esa ciudad. Tras la muerte del emperador Constancio, Juliano el apóstata, su sucesor, permitió la repatriación, o sea que volviera, repatriación de todos los exiliados. San Cirilo regresó rápidamente a su rebaño, donde con celo apostólico se dedicó a refutar los errores
corregir los vicios, suprimir los abusos, suprimir los vicios y volver a poner en vigor el verdadero culto cristiano, es decir, poner la casa en orden. Un segundo sacrificio le pidió Dios a este fiel siervo suyo, cuando nuevamente tuvo que retomar el camino del exilio. Regresó bajo el emperador Teodosio el Grande. San Cirilo intervino en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, donde se condenó la herejía de Macedonio y nuevamente el arrianismo. Luego, regresando a su rebaño casi octogenario, partió a la casa del Padre Celestial en el año 386. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. De la profecía de Osea. Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos y procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura, como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 51, 50 entre paréntesis, famoso miserere. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces asentarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
con las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Bendito Señor. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda, acompáñanos. Queridos hermanos, estos días cuaresmales que como iglesia estamos viviendo son un tiempo de reflexión en el que se presenta la oportunidad perfecta para retornar a los brazos del Señor. Él mismo nos señala el camino y nos pide actuar con amor y misericordia. En este día podemos reflexionar en ese aspecto. Nosotros sí estamos volviendo al Señor, estamos practicando la misericordia con nuestros semejantes, con aquellos que nos han hecho daño, estamos perdonando de corazón. Los fariseos en muchos casos habían llegado a una paradoja casi inimaginable. A fuerza de procurar la máxima fidelidad a Dios, ese Dios había terminado siéndoles innecesario. El fariseísmo se había convertido en un pelagianismo anticipado, herejía que afirma que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino merecida por un esfuerzo en la práctica de la misma. Quien cree salvarse a sí mismo mediante su actitud de cumplidor de las leyes, su sincera entrega religiosa y sus méritos, no necesita que un Dios bueno y compasivo venga a salvarle. Por ello, a pesar de tantas buenas, bendito Señor, tanta buena voluntad, y no se puede vivir solo de buena voluntad, tantas buenas voluntad, el choque entre Jesús y algunos fariseos se hizo inevitable. Él anuncia un Dios compasivo que todo lo da gratis y cuya capacidad para el perdón es inconmensurable. Ese Dios naturalmente agrada a los publicanos, a los convencidos de que su necesidad de perdón y rehabilitación, y ellos quizá más ignorantes que los fariseos, cantan mucho mejor quién es el Dios anunciado y visualizado por Jesús, el de los pequeños, pobres y pecadores. Entonces, qué bueno, hermano, nosotros estar siempre en esa actitud, revisar nuestra vida, mirar nuestra vida, no creernos los cátaros, los perfectos, no creer que es mérito nuestro, que es simplemente por nuestros méritos. Ojo con eso. Y a veces estamos nosotros también en la misma sintonía de estos señores. San Cirilo de Jerusalén, sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocían muy bien las Sagradas Escrituras y las citaban frecuentemente en sus instrucciones. Cirilo tuvo grandes tribulaciones por defender la fe en la divinidad de Cristo. 3 veces fue desterrado. Nos ha legado sus catequesis bautismales que nos enseñan cómo preparaban a los adultos para el bautismo en la segunda mitad del siglo IV. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas. Salmo 102, versículos 2 y 3. No endurezcan hoy su corazón,
Escuchen la voz del Señor. Salmo 94, versículos 8 y 7. El publicano, quedándose atrás, se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. El publicano admite, reconoce que es un pecador y su actitud es distinta a la del otro personaje, ¿no? A ese fariseo que estaba en pie y que oraba con, si es que se puede hablar de oración, con arrogancia, prepotencia. Miremos bien, de pronto nosotros estamos en esa misma actitud del fariseo, llenos de alegría al celebrar un año más la Cuaresma. Te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de su eficacia. Amén. ¿Qué dice el texto? Yo quiero misericordia y no sacrificios. Avanzamos en nuestro camino cuaresmal de conversión, animados e iluminados por la palabra de Dios, de la liturgia cotidiana. En la primera lectura, el profeta Oseas evidencia un supuesto propósito de conversión en el pueblo. Sin embargo, ese deseo de regresar al Señor no es auténtico ni sincero. Se limita a la búsqueda de intereses mezquinos y no nace de un verdadero arrepentimiento por sus infidelidades. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 18, sábado 18 de marzo del 2023, tercera semana de Cuaresma. Tercera semana de Cuaresma. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a sí, por siempre. El publicano regresó a su casa justificado. El fariseo no. El evangelio es un severo reproche contra aquellas falsas actitudes piadosas que, en lugar de ser expresión de religiosidad y de fe verdadera, esconden soberbia y desprecio por los hermanos. La parábola de Jesús es muy dura, sobre todo si se tiene en cuenta que está proponiendo como modelo de piedad un publicano, es decir, un pecador público, tradicionalmente marginado y despreciado por la sociedad judía. El personaje descalificado por Jesús es, en cambio, un fariseo, es decir, un fiel observante de la ley y de las tradiciones. El publicano sale del templo justificado porque reconoció con humildad su pecado. Ahí está la clave, admitió su pecado. Soy un pecador. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decir. Soy un pecador. Admitir, reconocer nuestro pecado. Entonces, miremos bien. Entonces, el fariseo es un fiel observante de la ley y de las tradiciones. El publicano sale del templo justificado porque reconoció con humildad su pecado e imploró el perdón. El fariseo, en cambio, no alcanza la justificación porque sus actitudes de soberbia, prepotencia, prejuicios y desprecio de sus semejantes. Dos hombres van al templo a orar, uno fariseo y un publicano. Según la opinión de la gente de entonces, los publicanos no eran considerados para nada y no podían dirigirse a Dios porque eran personas impuras.
En la parábola, el fariseo agradece a Dios por ser mejor que los demás. Su oración no es más que un elogio de sí mismo. Echarse flores, ¿no? Echarse flores. Ave María Purísima. Es echarse flores, ¿no? Entonces eso no puede ser oración. Echarme yo flores a sí mismo. Una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio para los demás. Y para el publicano ni siquiera levanta los ojos, pero se golpea el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se pone en su lugar ante Dios. Jesús reza sobre todo. Lucas presenta a Jesús en constante oración. Jesús vivía en contacto con el Padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del Padre. Jesús rezaba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos hicieran lo mismo, ya que en el contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad y humildad. En Jesús la oración está íntimamente enlazada con los hechos concretos de la vida y con las decisiones que tenía que tomar para poder ser fiel al proyecto del Padre. Trataba de permanecer a solas con Él para escucharlo, para meditar. ¿Qué me dice el texto? Miremos bien, ¿qué es lo que el texto nos quiere decir? Y el texto siempre nos interpela, y el texto siempre tiene algo que decirnos. Las denuncias del profeta Oseas podrían muy bien dirigirse a nosotros cristianos, que a veces nos proponemos cambiar de actitudes y volver a Dios, pero no lo hacemos con las suficientes. No lo hacemos con las suficientes motivaciones profundas, sin arrepentimiento sincero, ni demostrando en actitudes de misericordia y justicia qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Hemos de reconocer con sinceridad que muchos de nosotros, pastores y cristianos, albergamos a veces actitudes farisaicas. Sí, Señor. Actitudes netamente de fariseos o fariseas, según el caso. No nos creemos superiores a los demás. Creemos superiores. Nos miramos por encima del hombro. Ojo con eso. Esa es prepotencia, esa prepotencia, arrogancia. Eso no lo quiere Dios. De no mirar al otro como gallina que mira sal, como dirían los abuelos, las abuelas. Nos creemos superiores, estas superiores, grandes, mejores, importantes, ¿no? Nos creemos superiores a los demás. Nos sentimos más cercanos a Dios, más merecedores de la salvación. Muchas veces despreciamos a nuestros semejantes por criterios y prejuicios morales falsamente piadosos. La actitud de verdad con... Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, sábado 18 de marzo del 2023. Estamos a escasos 13 días de culminar este mes. Ya estamos, como quien dice ahorita, empezando la Semana Mayor, la Semana Santa. Seguimos en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de conversión. Entonces, mis queridos hermanos, muchas veces despreciamos a nuestros semejantes, ¿no? Con criterios y prejuicios morales falsamente piadosos. Ojo con eso, ¿no? Disfrazamos las cosas. La actitud de que verdad conduce a la salvación es la humildad. Es lo más característico de un auténtico cristiano, la humildad. Ver mi gracia a la Santísima Virgen María.
en el conocimiento del propio pecado y la caridad con todos los hermanos. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo, en el fondo, no deja de actuar a Dios en su vida. Claro, no lo deja actuar. Ya actúa él. Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior. Por ejemplo, la misericordia, el amor a los demás. ¿Cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios en estos días? De muchas maneras, muchas formas. La lección de la parábola evangélica es que agrada más a Dios un pecador penitente que un orgulloso que se cree justo. Por eso el despreciable colaborador de impuesto, ladrón y estafador alcanza la justificación de Dios, es decir, su salvación, y el fariseo intachable no, porque la salvación no es fruto de los méritos de nuestras buenas obras, sino pura gracia y favor de Dios, que por la fe nos hace hijos suyos en Cristo y en el Espíritu, por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios, no por tus méritos ni por mis méritos. Para reflexionar, deseamos y pedimos a Dios que en verdad restaure nuestras murallas, nuestra vida según su voluntad, o tenemos miedo a una conversión profunda. Y ahí para reflexionar. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador, que tu amor y tu misericordia me alcancen y pueda presentarme ante ti reconciliado. Amén. Si me pueda presentar ante ti reconciliado. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, porque tú tienes hijos predilectos. Nos amas a todos por igual. Sí, tú no tienes hijos predilectos. Eso sí, que quede eso bien claro. No tienes hijos predilectos. Nos amas a todos por igual y brindas tu perdón y tu misericordia sin distinción. No permitas, Señor, que nuestro corazón se obstine en la arrogancia y la prepotencia. No dejes que seamos jueces de nadie. Danos la gracia de ser como tú. Oh Señora nuestra, sabemos que Dios nos curará y vendará nuestras heridas. Enséñanos a no vanagloriarnos de nosotros mismos y a regocijarnos por el amor paciente y por la bondad sin límites del Señor hacia nosotros. Amén. Pide por tus necesidades, por los hombres humillados y abandonados, por todos los enfermos y enfermas, por los niños huérfanos, por los niños de la calle, los jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol, para que vean en el signo de la cruz el anuncio de su liberación y cedan con generosidad a sus privaciones en bien de los pobres y necesitados. Que nos dediquemos a amar a ejemplo de Jesús y María. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos, mis queridos hermanos. Dios los bendiga, hermano. Enséñame a callar cuando